Bueno, ya estamos en la semana 11. Vamos a ver efectos e impactos del hecho laboral, somatotipos, somatocarta, el componente de adaptación según el somatotipo, análisis de cuadrante FODA, componentes de variación y respuesta de adaptación de los somatotipos, control epidemiológico y seguimiento estadístico, ayudas alternativas, asistidores, pausas activas y fundamentos para organizar las pausas mentales. Bastante, ¿no? Bueno, comenzamos. En el acto laboral se producen efectos de carácter beneficioso, como la realización personal, la obtención del sustento, el desarrollo individual, etc. Pero se sabe que también pueden ocurrir diversos fenómenos perniciosos que responden a factores que impactan sobre la salud, principalmente la salud psicofísica del trabajador, ¿no? Por ello se eligen determinados somatotipos para cierto tipo de trabajo. Los somatotipos hacen referencia a la morfología corporal del trabajador y se catalogan por determinados datos como peso, talla, pliegue de grasa, musculatura, edad, circunferencia, diámetros corporales, etc. Acá vemos distintos tipos de conformación. Estas conformaciones se llaman somatotipos. Los somatotipos tienen nombre, se les puso nombre, así que vamos a ver. En este caso, el ectomorfo sería el más delgado, ¿no? El mesomorfo, el que tiene estructuras óseas medianas. Y el endomorfo es, por decir, más gordito. Vamos a ver claramente cómo son los ectomorfos. Son esas personas altas, de extremidades largas, que les cuesta aumentar la masa muscular, tampoco aumentan la grasa. Sin embargo, si se descuidan pueden llegar a convertirse en los famosos flacos obesos. Aquellas personas que uno ve delgadas pero que sufren de colesterol, triglicéridos y hasta de glucemia alta. Por otra parte están los mesomorfos, estos de acá. Estos tienden a tener una estructura ósea mediana, son atléticos, ganan fácilmente masa muscular y pierden grasa con facilidad. Igualmente tienen que comer de una manera balanceada y ordenada, porque siempre van a estar tratando de buscar carbohidratos de lenta absorción para favorecer la no acumulación de grasa. Los endomorfos, estos de acá, son los que tienen el metabolismo más lento, tienden a acumular la grasa, les cuesta desarrollar masa muscular, tienden a no tolerar eficazmente justamente los carbohidratos y por eso acumulan grasa. Usualmente tienen sobrepeso y porcentaje de grasa elevado. Para establecer la cercanía hacia lo que yo quiero obtener de un somatotipo, existe la somatocarta. En la vida real lo más frecuente es encontrar personas que compartan alguno de los rasgos de los dos somatotipos entre dos somototipos diferentes, ¿no? Puede ser un mesoendomorfo, como en este caso, un mesoectomorfo, un endomesomórfico o un ectomesomórfico. Es posible también que nos encontremos con un somatotipo exacto.
Una de las cosas interesantes es que el mesomorfo está más o menos en la línea, ¿recuerdan cuando habíamos hablado de temperamento? De colérico. De colérico a sanguíneo se van a mover los mesomorfos. Del colérico al melancólico, porque pueden ser colérico melancólico, los mesomorfos. También pueden ser sanguíneos y sanguíneos flemáticos. El ectomorfo puede ser melancólico, flemático o melancólico colérico. O sea que tiende más a melancólico. El endomorfo es más flemático, puede ser flemático melancólico o flemático colérico. Hay una relación entre el sistema muscular, el sistema nervioso y el sistema digestivo. ¿Se acuerdan? Entonces, como los temperamentos están relacionados con justamente los sistemas nervioso, digestivo y muscular, es ahí donde se manifiestan también en los distintos somatotipos. Entonces, según el componente de adaptación, vamos a adquirir un somatotipo u otro. ¿Por qué? Porque la dinámica laboral que se curse va a impactar en cada persona, en mayor o menor medida, acorde con la capacidad de adaptación individual al puesto de trabajo. Sin embargo, ciertos puestos son caracterizados por emplear determinados somatotipos. Por ejemplo, los ectomorfos con frecuencia se los ve en atención al público, farmacias, recepciones, cajeros de casa de cambio, mozos, etc. Es decir, los principales factores que impactan sobre la tensión nerviosa, las malas posturas y el sedentarismo pueden causarle daño psíquico y dolores musculares a estas personas. Entonces hay que saber también elegir para qué trabajo determinadas personas son más aptas. Tenemos el caso de los mesomorfos. Los mesomorfos se los observa generalmente en espacios laborales de la construcción, de la industria, talleres metalúrgicos, del automotor. Los factores de riesgo de mayor efecto sobre ellos son las tensiones físicas y los sobreesfuerzos, que podrían redundar en trastorno musculoesquelético. Pero para ello necesito un mesomorfo para ese tipo de trabajo. En cambio, los endomorfos se los encuentra asiduamente en oficina, laboratorio, cocina de restaurante. También pueden trabajar como serenos, porteros de escuela. Entre los factores de riesgo se pueden incluir el sedentarismo y o el cumplimiento de metas muy exigentes que con frecuencia le van a causar trastornos metabólicos y esqueletos musculares o trastorno musculoesquelético, lo mismo. Cada somatotipo tiene diferentes componentes de adaptación, de tal manera que se tiene que analizar dónde están las ventajas y desventajas de incorporar determinados somatotipo a un puesto de trabajo. A veces por eso se utilizan profesiogramas. ¿Se acuerdan del profesiograma que estudiaron en primer año? O también lo que se llama el análisis FODA. El análisis FODA se pone el tipo de trabajo que tienen que hacer y se analiza las fortalezas que tiene la persona respecto a ese trabajo. ¿Qué oportunidades tiene de desarrollarlo bien? ¿Cuáles son sus debilidades frente a ese trabajo? ¿Y cuáles podrían ser las amenazas para su cuerpo haciendo ese trabajo? Entonces, se anota del 1 al 10, mayor o menor fortaleza, mayor o menor oportunidad, mayor o menor debilidad, mayor o menor amenaza. Y veo dónde están
los números más altos. Esos números más altos me van a indicar para qué está preparado esa persona. Entonces, si yo tengo, en fortaleza tengo 10 y en oportunidad 10, que estas son las partes, digamos, más importantes, no las más importantes, sino las positivas. Estas son las negativas. Si yo tengo 10 y 10, bárbaro, fenómeno, pero puedo tener 10, 3, acá 7 y acá 4, por ejemplo. Entonces digo 3 y 7, y acá tengo 4 y 3. Entonces 4 y 3, 7. 3 y 7, 10. Entonces, la parte positiva todavía tiene mayor peso ante la parte negativa. Porque los números que me dan acá, también, yo los sumo entre sí, a estos también los sumo entre sí, y resto esta suma de esta otra suma. Y ahí me va a quedar un número. Ese es el número intermedio. Entonces, si yo hablo con 10 personas, el que tenga el puntaje más alto es el que va a entrar en el puesto. El hecho de considerar los homototipos y sus componentes de variación física aplicada a la capacidad de adaptación puede ser una importante respuesta hacia los impactos del puesto laboral. Pero nunca es garantía de que los impactos no puedan estar totalmente superados. Pero sí se va a acercar mucho a elegir la persona más adecuada para el puesto. En el film Tiempos Modernos de Charles Chaplin en 1936 ya se parodiaba sobre diversos homatotipos y sobre su dinámica laboral, como así también sobre los impactos resultantes. Vean este video, esta película que está en el PowerPoint. Véanla porque es interesante, es bastante interesante ver cómo ya en 1936 Charles Chaplin ya tenía una idea de lo que eran los homototipos. Frente a las situaciones de los homototipos, muchas veces no tenemos la persona adecuada, o sí, pero nunca hay que descuidarse, aunque tengamos la persona adecuada, de los impactos que puede causar el trabajo. Entonces siempre tiene que estar acompañado de medidas como condicionamiento del puesto, vigilancia epidemiológica, que no empiecen a dañarse constantemente las personas. Después, aplicación de ayudas psicofísicas alternativas, ¿no? Puede ser a través de asistidores físicos, o organizar pausas activas, o pausas mentales, hacer una rotación de personal. Entonces, esos son los componentes de variación y respuesta de adaptación de los homototipos. Pero hay que tener en cuenta que el trabajo siempre se tiene que adaptar a la persona. Hay personas más adaptables y menos adaptables. Bueno, vamos a buscar el más adaptable, pero también el puesto se tiene que adaptar. En cuanto a lo que es control epidemiológico y seguimiento estadístico, podemos decir que se pueden establecer controles y seguimiento de ausentismo por disergonomía, considerando normas y reglamentaciones previstas en el artículo 351, en el decreto 351 y sus modificaciones complementarias, como son la resolución 295 o la 886. Entonces se hacen controles y seguimiento. De alguna manera, esas resoluciones van a contemplar la disergonomía de los puestos laborales
Y también se pueden recurrir a ciencias auxiliares de ergonomía como la probabilidad, la estadística, la epidemiología, para utilizarlos con cálculos sencillos. También se pueden hacer expresiones estadísticas gráficas según la necesidad lo vaya requiriendo. Por ejemplo, podemos calcular el índice de frecuencia de la ocurrencia de alguna disergonomía. No solamente se aplica a los accidentes. Podemos calcular el índice de gravedad, el índice de incidencia, siempre voy a poder, de alguna manera, estudiar la situación. Por ejemplo, si yo tengo determinadas jornadas no trabajadas, las voy a dividir sobre el número de casos causados por presunta disergonomía. Hay que tener en cuenta que estos tipos de seguimiento siempre van a favorecer en la toma de decisiones. Porque cuando se tienen que reevaluar los puestos y las organizaciones laborales, vamos a tener una referencia. Estudiamos ciertos somatotipos que están expuestos o que sufren lesiones, fruto de alguna disergonomía. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo sé qué somatotipo puedo utilizar a futuro en caso que no haya elegido el somatotipo adecuado. ¿Por qué? Porque en el índice de frecuencia, en el índice de gravedad, el índice de incidencia, todos los índices que se me ocurren a mí analizar o hacer un índice de probabilidades o hacer un seguimiento epidemiológico, todo eso a nosotros nos va a dar un material precioso para poder elegir el somatotipo adecuado o cambiarlo. Hasta ahí, bien. El somatotipo vamos a elegir el mejor, que se adapte. Pero tengo que adaptar el puesto laboral al somatotipo. Entonces la adaptación del puesto laboral tendrá que responder mínimamente a las exigencias de la legislación. En nuestro caso, el decreto 351 y la reglamentación complementaria de la resolución 295, resolución 886, que de alguna manera contemplan las posibles disergonomías de los puestos laborales. No obstante, la pericia del mismo investigador del puesto tendrá un papel fundamental. En el trayecto del estudio de la materia vimos eso. El papel que tiene el investigador del puesto, en este caso. Puede ser el técnico, como el ingeniero, o el licenciado, o el ergónomo. Entonces, para adaptar el puesto, ya sabemos, se usa proxémica, se usa los movimientos angulares, el acercamiento de las cosas. Pero luego de la elección del somatotipo y la adaptación del puesto, también existen o deben existir ayudas alternativas. Por eso hay mobiliarios y asistidores de diferente tipo. Algunos ya los hemos estudiado. Esas ayudas alternativas hacen menos riesgosa y más confortable la tarea productiva del trabajador. Hay muchas ayudas alternativas. No vayamos a la IA ni nada de eso. Si lo tenemos mejor, pero entre ellos, por ejemplo, están los guinches, o los exoesqueletos que vimos, o los escritorios y las sillas de altura adaptable, o plataformas móviles, o sí, los robots colaborativos que también vimos.
Las ayudas alternativas se deben imponer o implementar, mejor dicho, acorde a la necesidad real o futura. Porque es posible que yo vea una realidad del momento presente y la solucione. Pero si yo estoy mirando a futuro qué podría pasar, ya puedo dar una solución a futuro. Tengo que tener en cuenta el espacio disponible, la libertad de movimiento y la reducción del costo final. Es importante hacer las cosas con el menor costo posible. Y esto tiene que quedar claro, es superador y económicamente responsable y rentable cuando las empresas entienden que las diferentes ayudas alternativas no son un gasto, sino son una inversión. Esas empresas generalmente se las conoce como de responsabilidad social. Estos son algunos tipos de ayudas alternativas. Van a reducir sobreesfuerzos, enfermedades laborales, accidentes y van a optimizar el tiempo de trabajo colaborando con la producción. Imagínense que para mover esto tan pesado, yo lo puedo mover manejando nada más que este cañito que está acá. Y levantarlo, llevarlo a distintos lados, porque tengo un asistidor alternativo. Lo mismo ocurre acá. Esto yo lo bajo, lo puedo llevar a un lugar determinado, lo puedo tener en lugar alto para no estar, a veces, por ejemplo, se pone acá a esta altura, ¿no? Se lo carga más fácilmente, para trasladarlo se lo baja, se lo traslada a otro puesto u otro lugar, se lo levanta y se retira desde acá, en este caso el peso. Entonces es importante porque estamos trabajando siempre al mismo nivel. Otras de las ayudas alternativas son las pausas activas. Si bien es cierto que la ergonomía, con preferencia, busca adaptar el puesto de trabajo al trabajador, los ejercicios de las pausas activas van a mejorar la adaptabilidad al puesto de trabajo. Va a favorecer una mejora en la calidad de vida de los distintos somatotipos, mediante una serie de beneficios útiles, ejercicios psicofísicos que favorecen la producción individual y por ende la de la empresa en su conjunto. Ahora, acá vemos algunos ejemplos de pausas activas, ¿no? Subir y bajar los hombros disminuye la tensión muscular. Estirar las piernas, acá sentado, reduce el riesgo de sufrir lesiones. Trabajar haciendo ejercicios. Cuando digo trabajar no estoy hablando del trabajo circular, sino del momento de hacer el ejercicio. Y con eso va a disminuir la rigidez articular. Si trabajamos sobre nuestros brazos y los movimientos de los brazos, a veces en la posición que está esta persona, podemos mejorar e impulsar la circulación sanguínea. Si hacemos ejercicio con los brazos, también mejoramos la flexibilidad del cuerpo. Si trabajamos con las manos y los brazos, podemos mejorar la postura. Y siguiendo estos ejercicios, vamos a mejorar la habilidad para relajarnos, por ejemplo. Otro tipo de ayuda alternativa es la pausa mental. Acá vimos una pausa física, ¿no? Esta es una pausa mental y a veces es la gran ausente. ¿Por qué? Porque la actividad cerebral puede ser regulada mediante la meditación, la relajación, oraciones o rezos,
observación de la naturaleza, ir a un sauna, masajes, escuchar música relajante, hacer paseos distendidos. Eso ayuda a mejorar la relación interna de las personas con el trabajo. Cada vez más las empresas comienzan a considerar en invertir en distensión mental, porque saben que es bueno. Y hoy, actualmente, desde el punto de vista de la ergonomía, se pueden registrar las ondas cerebrales y en el mismo puesto de trabajo con cascos encefalográficos portables. Entonces, las ondas que se pueden registrar se las conoce como delta, teta, alfa, beta y gamma. Ese tipo de ondas tiene diferentes efectos sobre las personas. Por medio del monitoreo de esas ondas se puede establecer el estado de tensión o de actividad mental de las personas. Al igual que con los reflejos que se llaman psicogalvánicos, que se obtienen por dispositivos vestibles. Bueno, llegamos tan rápido al final. Pero vimos efectos o impacto de derecho laboral, somatotipo, somatocarta, el componente de adaptación según el somatotipo, análisis de cuadrante FODA, componentes de variación y respuesta de adaptación de los somototipos, control epidemiológico y seguimiento estadístico, ayudas alternativas, asistidores, pausas activas, fundamentos para organizar las pausas mentales. Muchas gracias por su atención, nos vemos la semana que viene.